El salón de baile de la mansión Grafton resplandecía bajo la luz dorada de docenas de candelabros. Era la primera gran celebración de la temporada social de 1845, y la aristocracia inglesa había acudido en masa. Entre la multitud de vestidos de seda y fracs impecables, Valeria Coldmere permanecía junto a una columna de mármol, observando el ir y venir de la alta sociedad con sus ojos color avellana. A sus 22 años, Valeria no era una debutante, pero tampoco había sido conquistada por ningún pretendiente. Había rechazado 3 propuestas de matrimonio en las 2 temporadas anteriores, ganándose la reputación de ser demasiado selectiva. Lo que nadie sabía era que su corazón ya tenía dueño, aunque ella misma se negaba a admitirlo. «Señorita Coldmere, está usted particularmente hermosa esta noche», dijo una voz profunda a su espalda. Valeria no necesitó girarse para saber quién le hablaba. La voz del duque Imogen Ashcroft había adquirido la molesta costumbre de acelerarle el pulso. «Su excelencia», respondió ella girándose para hacer una reverencia perfecta. «Qué sorpresa encontrarlo aquí. Creía que había jurado no asistir a ningún evento social hasta que terminara la renovación de su propiedad en Northumberland». El duque Ashcroft, con su altura imponente y esos ojos azules que parecían leer los pensamientos más secretos, sonrió levemente. «Parece estar muy al tanto de mis planes, señorita Coldmere». Valeria se maldijo internamente por su desliz. No quería que él supiera que prestaba atención a cada rumor, a cada mención de su nombre. «Meramente repito los chismes que circulan por los salones, su excelencia», dijo con indiferencia estudiada. «Londres entero habla de sus excentricidades. ¿Es excéntrico preferir la soledad de mis tierras a estas exhibiciones?», preguntó, haciendo un gesto hacia la multitud que bailaba. «Es excéntrico para un duque de 29 años que debería estar buscando esposa», respondió ella con una franqueza que sorprendió a ambos. Imogen Ashcroft la observó con renovado interés. «Tal vez ya la he encontrado». El corazón de Valeria dio un vuelco, pero su expresión permaneció imperturbable. Durante 3 años habían mantenido este extraño juego, encuentros fortuitos en eventos sociales, conversaciones cargadas de indirectas, miradas que duraban un segundo más de lo apropiado, pero nunca un cortejo oficial, nunca una declaración. «Entonces le deseo toda la felicidad, su excelencia», dijo alejándose un paso. «Si me disculpa», pero antes de que pudiera escapar, el duque la tomó delicadamente del codo. «Un baile, señorita Coldmere. Concédame un baile antes de huir». No era una petición, era un desafío. Y Valeria Coldmere nunca rechazaba un desafío. «Una contradanza», accedió. Nada más. En el centro del salón, las parejas se formaban para la siguiente pieza. El duque la condujo con una mano apenas posada en su espalda. Un toque tan ligero como una pluma, pero que ella sentía arder a través de la seda de su vestido azul medianoche. «He oído que rechazó la propuesta del vizconde Harlow el mes pasado», comentó él mientras se posicionaban. «¿También presta atención a los chismes, su excelencia?» «¡Qué sorpresa!», respondió ella, alzando una ceja. La música comenzó, y con ella el elaborado patrón de la contradanza. Pasos adelante, pasos atrás, giros y cambios de pareja. Pero cada vez que la coreografía los separaba, Valeria sentía la mirada de Imogen siguiéndola. «Harlow posee 3 propiedades y una considerable fortuna», continuó el duque cuando volvieron a reunirse. «Un buen partido según cualquier estándar, excepto que habla exclusivamente sobre sus perros de caza y bosteza cuando menciono libros», replicó ella. «Preferiría casarme con uno de sus sabuesos». La risa del duque, profunda y sincera, atrajo varias miradas curiosas. Imogen Ashcroft rara vez mostraba diversión en público. «Es usted demasiado exigente, señorita Coldmere, y usted demasiado entrometido, su excelencia». La música alcanzó su apogeo y sus manos se encontraron brevemente en el aire, sus dedos rozándose. Una chispa de electricidad pareció saltar entre ellos. «¿Qué busca realmente, Valeria?», preguntó él en voz baja, usando por primera vez su nombre de pila. La pregunta la desconcertó. ¿Qué buscaba? Un hombre que la desafiara intelectualmente, un compañero que respetara su independencia, alguien que viera más allá de su dote y su apellido, alguien exactamente como el arrogante duque que ahora la miraba intensamente. «Busco lo imposible, al parecer», respondió finalmente. La música terminó, y las parejas se separaron con reverencias formales. Valeria se dispuso a regresar junto a su madre, pero el duque la retuvo un momento más. «Lo imposible a veces está más cerca de lo que pensamos», murmuró antes de inclinarse y alejarse entre la multitud.
Valeria permaneció inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza bajo su corsé. Estas escaramuzas verbales con Imogen Ashcroft siempre la dejaban confundida y frustrada. Si realmente estuviera interesado en ella, ¿por qué no lo declaraba abiertamente? Y si no lo estaba, ¿por qué la atormentaba así? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de un joven caballero. Lord Thomas Blackwood, recién regresado de una larga estancia en Italia, se inclinó ante ella con una sonrisa encantadora. «Señorita Coldmere, qué placer verla de nuevo», dijo, besando su mano enguantada durante un segundo más de lo estrictamente adecuado. «¿Me concedería el honor del próximo baile?» Thomas había sido su amigo de infancia, antes de partir a Europa 5 años atrás. Ahora regresaba convertido en un hombre elegante, con el bronceado de la Toscana y la sofisticación que solo el continente podía otorgar. «Lord Blackwood», respondió ella con una sonrisa genuina. «Por supuesto, sería un placer». Mientras Thomas la conducía de nuevo a la pista de baile, Valeria sintió una mirada penetrante sobre ella. Al otro lado del salón, el duque Ashcroft los observaba con expresión indescifrable. El vals comenzó, y Thomas demostró haber perfeccionado sus habilidades de baile en el extranjero. Conversaron animadamente sobre Italia, sobre arte y literatura, sobre los cambios en la sociedad londinense durante su ausencia. «Has cambiado, Valeria», comentó él mientras giraban al compás de la música. «Hay algo diferente en ti. Han pasado 5 años, Thomas. Todos cambiamos». «No, es algo más», insistió él. «Es como si guardaras un secreto». Valeria rió, pero el sonido no alcanzó sus ojos. «¿Qué secreto podría tener yo?» El baile continuó, y Valeria descubrió que disfrutaba genuinamente de la compañía de Thomas. Era refrescante hablar con alguien que compartía sus intereses, que la trataba como a una igual. Cuando la velada llegó a su fin, Thomas la acompañó hasta el carruaje familiar. «Me preguntaba si le gustaría acompañarme mañana a la exposición de arte en la Galería Brunswick», propuso. «Han traído algunas obras de Florencia que creo apreciaría». Valeria asintió complacida. «Me encantaría. Pasaré a recogerla a la 1», dijo él besando nuevamente su mano. Lo que ninguno de los dos notó fue la figura alta y sombría que los observaba desde las escaleras de la mansión Grafton, con los puños apretados y una determinación fría en la mirada. La mañana siguiente amaneció luminosa, con un clima inusualmente benigno para Inglaterra. Valeria se despertó con un extraño presentimiento, como si algo significativo estuviera a punto de ocurrir. Durante el desayuno, su madre le entregó una carta que acababa de llegar. «Del duque de Ashcroft», dijo Lady Coldmere con evidente curiosidad. «Hay algo que debería saber, hija». Valeria tomó el sobre con fingida indiferencia, aunque sus dedos temblaban ligeramente. «Probablemente alguna cuestión relacionada con la biblioteca benéfica que estamos organizando», respondió guardando la carta en su bolsillo sin abrirla. «Nada importante». Más tarde, sola en el jardín de la casa londinense de los Coldmere, Valeria finalmente abrió la misiva. La caligrafía del duque era precisa y elegante, como todo en él. «Señorita Coldmere, me tomo la libertad de recordarle nuestro acuerdo respecto a los textos para la biblioteca de Grafton. Si no es molestia, me gustaría discutir los detalles esta tarde en mi residencia de Grosvenor Square. Mi carruaje pasará a recogerla a las 12:30. Suyo, I. Ashcroft». Valeria frunció el ceño. No recordaba ningún acuerdo sobre textos para la biblioteca. Esta era claramente una estratagema del duque, pero ¿con qué propósito? Miró el reloj. Faltaba poco para las 11. Si aceptaba la invitación del duque, no podría asistir a la exposición de arte con Thomas, pero rechazarla significaría perder la oportunidad de descubrir qué tramaba Imogen Ashcroft. Después de varios minutos de indecisión, Valeria tomó pluma y papel para escribir 2 notas breves. La primera, dirigida a Lord Blackwood, cancelaba su compromiso con sinceras disculpas y la promesa de compensarlo otro día. La segunda, para el duque, confirmaba escuetamente que estaría lista a la hora indicada. A las 12:30 en punto, el elegante carruaje negro con el escudo de armas de los Ashcroft se detuvo frente a la mansión Coldmere. Valeria subió con ayuda del lacayo, sorprendida de no encontrar al duque en el interior. El trayecto hasta Grosvenor Square fue breve. La residencia londinense del duque era una imponente estructura neoclásica que ocupaba una esquina privilegiada de la exclusiva plaza. El mayordomo la recibió con una reverencia. «Su excelencia la espera en la biblioteca, señorita».
Mientras seguía al sirviente por los pasillos decorados con retratos ancestrales y antigüedades, Valeria intentaba calmar los nervios que amenazaban con traicionarla. Se había vestido cuidadosamente con un traje de día en tono verde salvia, que realzaba el color de sus ojos, y había pasado más tiempo del necesario arreglando sus rizos castaños. La biblioteca de los Ashcroft era legendaria entre los círculos intelectuales de Londres. 2 pisos de estanterías, repletas de volúmenes de todas las épocas y materias, con escaleras móviles para alcanzar los más altos. Ventanales del suelo al techo permitían que la luz natural iluminara el espacio, creando un ambiente casi sagrado. El duque estaba de pie junto a una de las ventanas, contemplando el jardín. Al escucharla entrar, se giró lentamente. «Señorita Coldmere», saludó con una leve inclinación. «Gracias por venir». «Su excelencia», respondió ella. «Confieso que me intriga esta invitación. No recuerdo ningún acuerdo sobre textos para la biblioteca de Grafton». Una sonrisa apenas perceptible curvó los labios del duque. «¿No? Qué extraño. Juraría que habíamos discutido la selección de obras literarias para los niños del pueblo». Valeria entrecerró los ojos. «Usted y yo no hemos discutido nada similar, Su Excelencia. ¿Puedo preguntar el verdadero motivo de esta reunión?» El duque se acercó a un escritorio y tomó un periódico. «Esto llegó esta mañana», dijo entregándoselo. Página 3, columna social. Valeria desdobló el periódico y encontró rápidamente el párrafo que había captado la atención del duque. Se rumorea que Lord Thomas Blackwood, recién regresado de su gran tour por Europa, ha puesto sus ojos en la señorita V.C., cuya belleza solo es igualada por su considerable dote. Fuentes cercanas afirman que se vio a la pareja conversando animadamente durante el baile de los Grafton y que ya tienen previsto un encuentro para hoy. ¿Estamos ante el primer compromiso oficial de la temporada?» Valeria dejó el periódico sobre una mesa cercana. «Y esto le concierne porque es falso», respondió él con firmeza. «Blackwood no está interesado en usted por sus cualidades o su dote». «¿Cómo puede estar tan seguro?» El duque se paseó frente a la chimenea, súbitamente inquieto. «Porque conozco sus verdaderas circunstancias. Blackwood regresó de Italia prácticamente arruinado. Las inversiones de su padre en el comercio mediterráneo fracasaron catastróficamente. Busca una heredera. Y rápido». Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras del duque retumbaban en sus oídos, pero una parte de ella se resistía a creerlas. «¿Cómo sabe usted esto?», preguntó con voz tensa. Imogen se acercó a un elegante escritorio de caoba y extrajo un sobre de uno de los cajones. «Tengo intereses comerciales en Italia. Mis socios en Florencia me informaron hace meses sobre la caída de los Blackwood». Le tendió el sobre. «Aquí están las cartas de mis agentes y copias de los documentos de deudas que la familia ha acumulado». Valeria tomó el sobre, pero no lo abrió. Sus pensamientos volaban en todas direcciones. Era posible que Thomas, su amigo de infancia, tuviera tales intenciones. Las atenciones del joven lord le habían parecido sinceras, pero ahora... «¿Por qué me muestra esto?», preguntó alzando la mirada hacia el duque. «¿Qué gana usted advirtiéndome sobre Lord Blackwood?». Los ojos azules de Imogen la estudiaron con intensidad. «¿Es tan difícil creer que me preocupo por su bienestar?». «Sí», respondió ella sin vacilación. «En 3 años apenas me ha dirigido más que comentarios ingeniosos y miradas enigmáticas. Nunca ha mostrado un interés serio o declarado intención alguna. Y ahora, súbitamente, se preocupa por mis pretendientes». Un silencio tenso se instaló entre ambos. Fuera, el cielo de Londres comenzaba a nublarse, presagiando una de las típicas lluvias primaverales. «Tiene razón», admitió finalmente el duque, sorprendiéndola. «He sido inconsistente en mis atenciones, pero mis sentimientos no lo han sido». Dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia que los separaba. «Valeria, desde el momento en que la vi en aquella primera temporada, supe que era diferente. Su inteligencia, su franqueza, su negativa a seguir ciegamente las convenciones sociales». Se detuvo, pasándose una mano por el cabello oscuro en un gesto inusualmente vulnerable. «Pero mi posición exige un matrimonio estratégico. El ducado está comprometido financieramente desde la época de mi padre». Valeria procesaba estas palabras con creciente asombro. El poderoso duque de Ashcroft, cuya riqueza se daba por sentada en todos los círculos sociales, ¿admitía dificultades económicas? ¿Me está diciendo que usted también necesita casarse por dinero?».
Preguntó con una mezcla de incredulidad y, para su propia sorpresa, decepción. Lo necesitaba, corrigió él. Hasta hace 3 meses. Un proyecto minero en Gales finalmente dio frutos. Las deudas están saldadas y el ducado vuelve a ser solvente. Valeria dejó el sobre en la mesa y se acercó a la ventana. Comenzaba a llover. Gotas gruesas que repiqueteaban contra los cristales. Si eso es cierto, ¿por qué esperó hasta ahora? ¿Por qué precisamente cuando otro hombre muestra interés en mí? El duque guardó silencio unos instantes. «Porque soy un cobarde», dijo finalmente. «Porque temía que me rechazara como ha rechazado a tantos otros. Porque, a pesar de nuestros encuentros y conversaciones, nunca he estado seguro de sus sentimientos hacia mí». Valeria se giró para enfrentarlo, con las mejillas encendidas por la emoción y la indignación, y ver que aceptaba el brazo de otro hombre le dio valor, o simplemente hirió su orgullo. Imogen avanzó hasta quedar frente a ella, tan cerca que Valeria podía distinguir las motas grises en sus ojos azules. Verla con Blackwood me hizo comprender que podría perderla de verdad, que mientras yo dudaba, alguien más podría ganar su corazón. Tomó aire profundamente, incluso si fuera por razones equivocadas. «¿Y qué pretende ahora, Su Excelencia?», preguntó ella, levantando ligeramente el mentón en un gesto desafiante. «¿Que le agradezca la advertencia y luego seguir como hasta ahora, con encuentros casuales y frases a medias?» «No». El duque tomó suavemente su mano enguantada. «Pretendo cortejarte como debía hacerlo hace 3 años, abierta y honestamente, con la bendición de tu familia y el conocimiento de toda la sociedad». El corazón de Valeria dio un vuelco. Era todo lo que había deseado en secreto, pero ahora que lo escuchaba, una parte de ella temía que fuera solo una reacción ante la aparición de Thomas. «¿Y si le digo que es demasiado tarde?», lo desafió, aunque cada fibra de su ser protestaba ante estas palabras. «Si le digo que mis sentimientos han cambiado». Una sombra cruzó el rostro del duque, pero no retrocedió. «Entonces lucharé para ganarme su afecto nuevamente. Le demostraré con acciones, no solo con palabras, la sinceridad de mis sentimientos». La intensidad de su mirada casi la hizo retroceder. «Casi. Deberá esforzarse mucho, Su Excelencia», dijo, recuperando algo de su compostura. «No soy una de esas jóvenes que se desmayan ante un título nobiliario y una fortuna recientemente recuperada». Por primera vez en toda la conversación, el duque sonrió abiertamente. «Lo sé perfectamente, señorita Colmere. Es precisamente por eso que estamos teniendo esta conversación». Un trueno retumbó en la distancia y la lluvia se intensificó, convirtiendo los jardines de Grosvenor Square en una acuarela difuminada al otro lado de los ventanales. «Está lloviendo demasiado para que regrese a casa ahora», observó el duque. «Permítame ofrecerle un té mientras esperamos que amaine la tormenta». Valeria asintió, agradeciendo interiormente este respiro. La intensidad de la conversación la había dejado emocionalmente agotada. En el salón amarillo, sentados frente a un servicio de té de porcelana china, la conversación derivó hacia temas más ligeros. Hablaron de libros, de música, de los últimos eventos culturales de Londres. Para sorpresa de Valeria, descubrió que compartían opiniones sobre muchos temas, desde literatura hasta política. «Nunca imaginé que leyera a Mary Wollstonecraft», comentó ella, genuinamente sorprendida, cuando el duque mencionó a la filósofa feminista. «¿Por qué no? ¿Acaso los duques no podemos tener mentes abiertas?», respondió él con un brillo divertido en los ojos. «La mayoría de los duques que conozco apenas leen algo que no sea el periódico financiero o tratados de casa», replicó Valeria. «Entonces conoce usted a los duques equivocados, señorita Colmere». La tarde avanzaba, y con ella algo iba cambiando sutilmente entre ellos. La formalidad inicial daba paso a una comodidad que Valeria nunca había experimentado en compañía de un caballero. La conversación fluía naturalmente, sin los habituales juegos sociales o frases ensayadas. Cuando finalmente la lluvia cesó y llegó el momento de marcharse, Valeria se sorprendió al sentir cierta renuencia. En el vestíbulo, mientras esperaba que trajeran su abrigo, el duque se acercó nuevamente. «Mañana habrá un concierto en Covent Garden», dijo. «Beethoven y Mozart». Me preguntaba si, pero sus palabras fueron interrumpidas por la llegada inesperada de un visitante. La puerta principal se abrió y Lord Thomas Blackwood entró sacudiéndose las gotas de lluvia de la capa. Al ver a Valeria, su rostro mostró primero sorpresa y luego una sombra de contrariedad que intentó ocultar rápidamente con una sonrisa. «Señorita Colmere, qué coincidencia más afortunada», exclamó avanzando hacia ella con una reverencia.
Recibí su nota cancelando nuestra visita a la galería y decidí visitar al duque para discutir algunos asuntos comerciales. No esperaba encontrarla aquí. Valeria notó la tensión inmediata en la postura de Imogen. Lord Blackwood, saludó el duque con frialdad apenas disimulada. No recuerdo haber concertado ninguna cita con usted hoy. Thomas sonrió con encanto estudiado. Cierto, su excelencia. Fue un impulso, me temo. Pensé que podríamos discutir posibles inversiones para restaurar las propiedades de mi familia. Dirigió una mirada significativa a Valeria. Pero veo que tiene compañía. Volveré en otro momento. Yo ya me marchaba. Intervino Valeria repentinamente incómoda con la situación. Por favor, no se vaya por mí, Lord Blackwood. De hecho, dijo el duque colocándose junto a Valeria, la señorita Coldmere y yo teníamos planes para mañana que necesitamos ultimar. Quizás podría venir a verme la próxima semana, Blackwood. Mi secretario le asignará una cita adecuada. El rostro de Thomas se tensó brevemente antes de recuperar su expresión cordial. Por supuesto, su excelencia. Se giró hacia Valeria. Señorita Coldmere, ¿puedo ofrecerle llevarla a casa? Mi carruaje está fuera. Antes de que Valeria pudiera responder, el duque intervino. He dispuesto mi propio carruaje para la señorita Coldmere. La seguridad de mis invitadas es primordial. La mirada que intercambiaron ambos hombres contenía un desafío apenas velado. Valeria, atrapada en medio de esta silenciosa confrontación, decidió tomar control de la situación. Agradezco sus ofrecimientos, caballeros, pero prefiero utilizar el carruaje del duque, ya que está preparado. Se dirigió a Thomas con una sonrisa educada pero distante. Que tenga una buena tarde, Lord Blackwood. El mayordomo anunció que el carruaje estaba listo. Mientras el sirviente ayudaba a Valeria con su abrigo, el duque se inclinó ligeramente hacia ella. «¿Mañana a las 7?» murmuró refiriéndose al concierto. Valeria dudó solo un instante. «A las 7», confirmó en voz baja. La expresión del duque se iluminó sutilmente. Con una reverencia formal para mantener las apariencias, tomó su mano y la besó a través del guante. «Hasta mañana, entonces, señorita Coldmere». Mientras el carruaje se alejaba de Grosvenor Square, Valeria intentaba ordenar sus pensamientos. En un solo día, todo había cambiado. Las revelaciones sobre Thomas, la confesión del duque, ese extraño encuentro final. ¿Qué significaba todo esto para su futuro? Una cosa era cierta. La temporada social acababa de volverse infinitamente más interesante. La mañana siguiente amaneció clara y luminosa, como si la tormenta del día anterior hubiera lavado todas las impurezas de Londres. Valeria se despertó temprano, con una mezcla de anticipación y nerviosismo por el concierto de esa noche. Durante el desayuno, su madre la observaba con curiosidad apenas disimulada. «Estuviste mucho tiempo en casa del duque de Ashcroft ayer», comentó Lady Coldmere mientras untaba mantequilla en una tostada. El carruaje regresó casi al anochecer. Valeria mantuvo la compostura, aunque un ligero rubor tiñó sus mejillas. «La lluvia nos retuvo, madre. Hubiera sido imprudente salir en medio de la tormenta». «Por supuesto», concedió Lady Coldmere con una sonrisa que sugería que no creía del todo esa explicación. «Y supongo que tuviste que entretenerte de alguna manera mientras esperabas». «Hablamos de literatura y política», respondió Valeria con naturalidad. «El duque tiene opiniones sorprendentemente progresistas sobre algunos temas». Su madre alzó una ceja. «Literatura y política. Qué conversación tan estimulante para una joven y un caballero soltero». Valeria decidió que era momento de desviar la atención de su madre. «Me ha invitado al concierto en Covent Garden esta noche», anunció tomando un sorbo de té. El efecto fue inmediato. Lady Coldmere dejó la tostada en el plato y la miró con renovado interés. «¿El duque de Ashcroft te ha invitado formalmente a un evento público?», preguntó, como si quisiera confirmar que había escuchado correctamente. «Así es, Beethoven y Mozart. Dice que el cuarteto de cuerdas es excepcional». Lady Coldmere parecía a punto de saltar de su silla de la emoción. «Esto es extraordinario, Valeria. El duque jamás escolta a jóvenes a eventos sociales. De hecho, apenas asiste a ellos». Se inclinó hacia su hija con expresión conspiratoria. «¿Comprendes lo que esto significa?» Valeria comprendía perfectamente lo que significaba, pero no estaba dispuesta a alimentar las esperanzas matrimoniales de su madre tan rápidamente. «Significa que compartimos un gusto por la música clásica, madre», respondió con estudiada indiferencia. «Nada más». «Por supuesto, querida», dijo Lady Coldmere, con una sonrisa que contradecía sus palabras. «Nada más. Ahora debemos pensar en qué vestido usarás esta noche. El verde esmeralda, creo. Resalta el color de tus ojos».
Valeria suspiró, sabiendo que era inútil protestar. Su madre ya estaba mentalmente redactando el anuncio de compromiso. Las horas transcurrieron con una lentitud exasperante. Valeria intentó distraerse con un libro, pero descubrió que leía el mismo párrafo una y otra vez, sin retener nada. Sus pensamientos volvían constantemente a la conversación con el duque, a sus confesiones, a la promesa de un cortejo formal. Podía confiar en él. Era sincero su repentino cambio de actitud, o como había sugerido ella misma, se trataba solo de orgullo herido al verla con otro hombre. A las 6:30, Valeria ya estaba lista, ataviada con el vestido de seda verde oscuro que su madre había insistido en que usara. Una doncella había arreglado su cabello en un elegante recogido, adornado con pequeñas flores blancas. «Estás preciosa», aprobó Lady Coldmere, observándola desde la puerta del dormitorio. «El duque quedará deslumbrado». Valeria se miró en el espejo. No podía negar que el vestido le favorecía, realzando su figura esbelta y el tono dorado de su piel. Pero más allá de su apariencia, lo que la preocupaba era su corazón. 3 años de sentimientos reprimidos amenazaban con desbordarse, y temía que la decepción fuera inevitable. El carruaje del duque llegó puntualmente a las 7. Para sorpresa de Valeria, Imogen Ashcroft descendió personalmente para saludarla, en lugar de enviar a un lacayo. «Señorita Coldmere», dijo con una reverencia formal al entrar en el salón donde lo esperaban. «Está usted deslumbrante». Valeria hizo una reverencia, agradeciendo el cumplido con un murmullo. La presencia del duque, impecable en su traje de noche, con una discreta flor blanca en la solapa que hacía juego con las de su cabello, la afectaba más de lo que quería admitir. «Su excelencia», intervino Lady Coldmere apenas conteniendo su entusiasmo. «Qué amable por su parte escoltar personalmente a mi hija». «El placer es todo mío, Lady Coldmere», respondió él con impecable cortesía. «Le aseguro que su hija estará perfectamente atendida esta noche». Tras las formalidades de rigor, partieron hacia Covent Garden. En el carruaje, un silencio expectante se instaló entre ellos. Valeria miraba por la ventana, repentinamente consciente de la intimidad del espacio cerrado. «¿Ha tenido tiempo para reflexionar sobre nuestra conversación de ayer?», preguntó finalmente el duque. Ella se giró para mirarlo directamente. «He pensado en poco más, para ser sincera». «¿Y ha llegado a alguna conclusión?». Valeria eligió cuidadosamente sus palabras. «He concluido que me gustaría conocerlo mejor, Su Excelencia. El verdadero usted, no la persona que presenta en sociedad». Una sonrisa genuina iluminó el rostro del duque, transformándolo de manera notable. «Es un comienzo prometedor», dijo suavemente, «y quizás podríamos empezar por dejar de lado las formalidades cuando estemos solos. Mi nombre es Imogen». «Imogen», repitió ella, probando cómo sonaba en sus labios. Un nombre poco común, una tradición familiar. El primer duque de Ashcroft se llamaba así, y el título pasó a ser también el nombre del primogénito. Llegaron al teatro en el momento perfecto, justo cuando las familias de la alta sociedad comenzaban a ocupar sus palcos. La aparición del duque de Ashcroft, con la señorita Coldmere del brazo, causó exactamente la sensación que Valeria había previsto. Un murmullo de sorpresa recorrió el vestíbulo, y varias cabezas se giraron para observarlos. El duque, aparentemente ajeno a la conmoción que causaban, la condujo con naturalidad hasta su palco privado, uno de los mejores del teatro, con vista perfecta al escenario. «Ignore las miradas», murmuró él mientras la ayudaba a sentarse. «Mañana tendrán otro escándalo del que hablar». «No me molestan», respondió Valeria con sinceridad. «Estoy acostumbrada a ser objeto de comentarios. 3 propuestas rechazadas me han dado cierta notoriedad». El duque la miró con curiosidad. «¿Puedo preguntar por qué los rechazó?». Valeria sostuvo su mirada. «Porque ninguno me veía realmente a mí. Veían mi dote, mi apellido o una esposa decorativa para sus ambiciones, pero no a Valeria». Algo en la expresión de Imogen se suavizó. «Los entiendo perfectamente», dijo en voz baja. «Es difícil encontrar a alguien que vea más allá del título y la fortuna, que vea al hombre, no al duque». Sus miradas se encontraron en un momento de entendimiento mutuo que pareció suspender el tiempo. Pero antes de que pudieran profundizar en la conversación, las luces comenzaron a atenuarse, anunciando el inicio del concierto. Durante la siguiente hora, la música sublime de Mozart llenó el teatro. Valeria, genuinamente amante de la música clásica,
Se dejó transportar por las melodías del cuarteto de cuerdas. Ocasionalmente, sentía la mirada de Imogen sobre ella, estudiando sus reacciones, compartiendo silenciosamente el placer de la música. En el intermedio, el duque le ofreció una copa de champán. ¿Está disfrutando la velada?, preguntó. Enormemente, respondió ella con sinceridad. El primer violinista es extraordinario. Pensé exactamente lo mismo. Tiene una sensibilidad poco común. Mientras conversaban animadamente sobre la interpretación, Valeria notó un movimiento en el palco de enfrente. Lord Thomas Blackwood acababa de entrar, acompañado por una joven rubia que ella reconoció como Lady Eleanor Fitzroy, heredera de una de las fortunas más cuantiosas de Inglaterra. Como si sintiera su mirada, Thomas alzó la vista. Al ver a Valeria con el duque, su expresión se endureció momentáneamente. Tras un instante de vacilación, inclinó la cabeza en un saludo formal que ella correspondió con igual frialdad. «Parece que Lord Blackwood no ha perdido el tiempo», comentó el duque, siguiendo la dirección de su mirada. «Lady Fitzroy posee propiedades en 3 condados, una candidata ideal para sus necesidades financieras». Valeria lo miró con reproche. «No sea cruel, Imogen. Si lo que me dijo sobre su situación es cierto, está desesperado». «¿Lo defiende?», preguntó él, alzando una ceja. «No, pero puedo entender su desesperación. No todos nacen con un ducado, por muy comprometido que esté financieramente». El duque pareció reflexionar sobre sus palabras. «Tiene usted razón, como siempre. Soy injusto con él, en parte porque...» «¿Por qué?». Imogen la miró directamente, con una intensidad que la hizo contener el aliento. «Porque me aterroriza la idea de que pudiera haberla conquistado antes de que yo reuniera el valor para declararme». Las luces parpadearon, indicando que el segundo acto estaba por comenzar. Regresaron a sus asientos, pero ahora Valeria era mucho más consciente de la presencia del duque a su lado, de la proximidad de sus manos en el reposabrazos que compartían, del calor que emanaba de él. Al finalizar el concierto, mientras el público aplaudía entusiasmado, sus dedos se rozaron por un instante. Un contacto fugaz, aparentemente accidental, pero que envió una corriente eléctrica por el brazo de Valeria. Salieron entre la multitud elegante que abandonaba el teatro. En el vestíbulo, se encontraron inevitablemente con Lord Blackwood y Lady Fitzroy. «Su excelencia, señorita Coldmere», saludó Thomas con exquisita cortesía. «Espero que hayan disfrutado del concierto tanto como nosotros». «Ha sido una velada magnífica», respondió el duque, colocando sutilmente su mano en la espalda de Valeria, un gesto que no pasó desapercibido para Thomas. «Lady Fitzroy, está usted encantadora esta noche». La joven rubia, apenas 19 años y claramente deslumbrada por la atención del duque, se sonrojó profundamente. «Gracias, su excelencia. Es un honor inesperado conocerlo». «Lord Blackwood», intervino Valeria dirigiéndose directamente a Thomas. «No sabía que era aficionado a Mozart. En nuestras conversaciones anteriores siempre mencionaba preferir la ópera italiana». Una sombra de incomodidad cruzó el rostro de Thomas. «Mis gustos se han ampliado durante mi estancia en el continente», respondió recuperando rápidamente la compostura. «Ahora aprecio una mayor variedad de expresiones musicales». La conversación continuó brevemente con los intercambios sociales habituales, pero Valeria podía sentir la tensión subyacente. Finalmente, el duque se excusó cortésmente, alegando compromisos pendientes, y ofreció su brazo a Valeria para acompañarla al carruaje. Una vez solos nuevamente en el vehículo, Imogen dejó escapar un suspiro. «Debo confesar que he sido terriblemente celoso al verlo con usted en el baile», admitió. «Una emoción indigna de un caballero». «Lo sé». Valeria sonrió en la penumbra del carruaje. «¿El gran duque de Ashcroft celoso? Nunca lo hubiera imaginado. Hay muchas cosas sobre mí que podría sorprenderla, Valeria». El camino de regreso a la mansión Coldmere transcurrió entre conversaciones ligeras y silencios cómplices. Cuando finalmente llegaron, el duque descendió para ayudarla a bajar y la acompañó hasta la puerta. «¿Me permitiría visitarla mañana?», preguntó. «Hay un asunto que me gustaría discutir con su padre». El corazón de Valeria dio un vuelco. Solo había una razón por la que un caballero solicitaría formalmente una entrevista con el padre de una joven soltera. «¿Tan pronto?», murmuró repentinamente nerviosa. «Apenas hemos comenzado este entendimiento entre nosotros». Imogen tomó suavemente su mano enguantada entre las suyas. «He esperado 3 años, Valeria. No quiero perder ni un día más». La visita del duque de Ashcroft a la mansión Coldmere
estaba programada para las 2 de la tarde. Desde el amanecer, la casa entera había sido un torbellino de actividad. Los sirvientes pulían la platería, sacudían las cortinas y acomodaban flores frescas en cada habitación. Lady Colmere, convencida de que esta era la ocasión que había esperado durante 3 temporadas, supervisaba personalmente cada detalle. Valeria observaba estos preparativos con una mezcla de nerviosismo y escepticismo. A pesar de las palabras del duque la noche anterior, una parte de ella temía estar malinterpretando sus intenciones. ¿Realmente vendría a pedir su mano o simplemente deseaba discutir algún asunto relacionado con las propiedades colindantes de ambas familias en el campo? «Deja de pasearte así, querida», le reprendió su madre mientras arreglaba por tercera vez las rosas blancas del salón principal. «Arrugarás tu vestido». Valeria se detuvo, alisando inconscientemente los pliegues de su vestido azul pálido. «No estoy segura de que esto sea lo que pensamos, madre», confesó. «Quizás estamos precipitándonos». Lady Colmere la miró como si acabara de sugerir que la tierra era plana. «Un duque no solicita formalmente una entrevista con Lord Colmere para discutir el clima, Valeria». Suavizó su expresión al notar la genuina preocupación en el rostro de su hija. «Además, he visto cómo te miraba anoche cuando os recogió. Ese hombre está completamente enamorado de ti». Antes de que Valeria pudiera responder, el mayordomo anunció la llegada de una misiva urgente. La joven reconoció inmediatamente el sello de los Ashcroft en el lacre rojo. Con dedos temblorosos, abrió la carta. «Querida Valeria, un asunto urgente relacionado con mis propiedades en Gales requiere mi atención inmediata. Debo partir esta mañana, pero espero estar de regreso en Londres en 3 días. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas por posponer nuestra cita. Le aseguro que mis intenciones permanecen inalterables. Suyo, Imogen Ashcroft». Una oleada de decepción la invadió, seguida inmediatamente por una sensación de alivio. 3 días más para poner en orden sus pensamientos y sentimientos. «¿Malas noticias?», preguntó Lady Colmere, notando el cambio en su expresión. «El duque debe ausentarse de Londres por asuntos urgentes», respondió entregándole la carta. «Nuestra cita deberá esperar 3 días». Su madre leyó la nota con el ceño fruncido. «¡Qué contratiempo tan inoportuno!», murmuró. «Aunque», añadió con una sonrisa calculadora, «esto nos da tiempo para preparar adecuadamente tu guardarropa. Si va a haber un anuncio oficial, necesitarás vestidos nuevos para las celebraciones». Valeria puso los ojos en blanco, pero no protestó. Su madre ya estaba haciendo planes para visitar a la modista esa misma tarde. Los siguientes 2 días transcurrieron en un torbellino de preparativos y especulaciones. La noticia de que el duque de Ashcroft había escoltado a Valeria Colmere al concierto se había extendido como la pólvora por los salones londinenses, generando toda clase de rumores. Lady Colmere, lejos de desmentirlos, alimentaba discretamente las habladurías con sonrisas enigmáticas y comentarios vagos sobre acontecimientos emocionantes en el horizonte. Por su parte, Valeria intentaba mantener la calma, aunque cada vez que pensaba en la inminente propuesta, su corazón se aceleraba descontroladamente. Al tercer día, mientras desayunaba en la terraza aprovechando la inusual bonanza del clima londinense, el mayordomo le entregó el periódico matutino. «Señorita, creo que debería ver la página de Sociedad», dijo el fiel sirviente con expresión preocupada. «Hay un artículo que podría interesarle». Intrigada, Valeria desplegó el periódico y buscó la columna de Sociedad. El titular le heló la sangre. «Compromiso sorpresa. El duque de Ashcroft a punto de anunciar enlace con Lady Fitzroy». Con manos temblorosas leyó el artículo. Fuentes cercanas a la familia Fitzroy confirman que el esquivo duque de Ashcroft ha estado en negociaciones para un compromiso matrimonial con la joven heredera. Se rumorea que el anuncio oficial se realizará esta semana, tras la aprobación del acuerdo financiero que unirá 2 de las fortunas más importantes del reino. Valeria dejó caer el periódico, sintiendo que le faltaba el aire. ¿Era posible? ¿Todo había sido una farsa? ¿Las confesiones, las miradas, las promesas? ¿Todo mentira? Su primer impulso fue creer que se trataba de un malentendido, un rumor infundado como tantos otros que circulaban en la temporada. Pero entonces recordó haber visto al duque conversando con Lady Fitzroy en el teatro, la forma en que la joven se había sonrojado ante sus cumplidos. ¿Y Lord Blackwood? ¿Acaso no estaba cortejando a la misma dama? ¿Sería todo parte de algún plan entre ambos caballeros? En ese momento,
Una nueva misiva llegó a la casa. Esta vez no llevaba el sello de los Ashcroft, sino el de los Blackwood. Estimada señorita Coldmere, me permito informarle de ciertos hechos que considero debe conocer antes de tomar decisiones irrevocables. El duque de Ashcroft no es quien pretende ser. Sus recientes problemas financieros son mucho más graves de lo que admite, y sus intenciones hacia usted no son honorables. Por favor, concédame una entrevista privada hoy mismo, a las 4, en los jardines de Hyde Park, junto al estanque. Le revelaré toda la verdad, con pruebas que no podrá ignorar. Con sincera preocupación por su bienestar, Lord Thomas Blackwood, Valeria releyó la carta varias veces, intentando descifrar las verdaderas intenciones de Thomas. ¿Estaba realmente preocupado por ella? ¿O simplemente intentaba alejarla del duque por alguna razón personal? Decidió que la única forma de conocer la verdad era enfrentarse directamente a ambos hombres. Primero asistiría a la cita con Thomas, escucharía sus supuestas revelaciones, y luego, cuando el duque regresara de Gales, le exigiría explicaciones sobre el rumor de su compromiso con Lady Fitzroy. A las 4 en punto, Valeria descendía de su carruaje en Hyde Park, acompañada por su doncella, a una distancia discreta, como exigía el decoro. El día primaveral había atraído a numerosos londinenses al parque, lo que proporcionaba el equilibrio perfecto entre privacidad y exposición pública para su encuentro. Thomas ya la esperaba junto al estanque, elegantemente vestido y con expresión grave. Al verla, se acercó con una reverencia formal. «Señorita Coldmere, gracias por venir». «Lord Blackwood», respondió ella fríamente. «Mencionó usted pruebas sobre ciertas acusaciones muy serias». Thomas miró a su alrededor con cautela. «No es prudente hablar aquí. He reservado un salón privado en el Café Fornum, a solo unos pasos. Su doncella puede acompañarnos, por supuesto, para mantener las apariencias». Valeria dudó. Ir a un establecimiento público con Thomas, aunque fuera acompañada por su doncella, desataría nuevos rumores. «Prefiero mantener nuestra conversación aquí», insistió. «El parque está lo suficientemente concurrido como para que nadie pueda escucharnos, pero también lo bastante público como para mantener el decoro». Thomas pareció contrariado, pero asintió. «Como desee», extrajo un sobre de su chaqueta. «Estas son copias de documentos financieros del Ducado de Ashcroft. Como verá, sus minas en Gales no están produciendo. De hecho, fueron abandonadas hace meses. Su supuesta nueva fortuna es una fabricación». Valeria examinó los papeles con creciente confusión. Parecían auténticos, con sellos oficiales y firmas que reconocía de documentos comerciales de su padre. «¿Cómo obtuvo estos documentos?», preguntó suspicaz. «Tengo contactos en el Banco de Inglaterra», respondió Thomas con una sonrisa satisfecha. «El duque no solo está arruinado, sino profundamente endeudado. Su repentino interés en usted coincide precisamente con el momento en que sus acreedores comenzaron a presionar». Valeria sentía que la cabeza le daba vueltas. ¿Era posible que el duque la hubiera engañado de forma tan calculada? ¿Que su aparente preocupación por protegerla de Thomas fuera simplemente una estrategia para asegurar su propia presa? «Si lo que dice es cierto», dijo finalmente, «¿cómo explica el rumor sobre su compromiso con Lady Fitzroy? ¿Y por qué le importa lo que me suceda?». Thomas se acercó un paso, con expresión repentinamente intensa. «Me importa porque, a pesar de lo que pueda pensar, mis sentimientos por usted son genuinos, Valeria. Siempre lo han sido, desde que éramos niños». Tomó aire profundamente. «En cuanto a Lady Fitzroy, el duque está jugando a dos bandas. La corteja a ella por su fortuna, mientras a usted por otras razones». «¿Qué otras razones?», preguntó Valeria, aunque temía conocer la respuesta. «Sus conexiones políticas. Su padre tiene influencia en el Parlamento. El duque necesita esa influencia para evitar que ciertos asuntos financieros salgan a la luz». Mientras procesaba esta nueva información, Valeria notó un movimiento por el rabillo del ojo. Al girarse, vio una figura alta y familiar caminando directamente hacia ellos. El duque de Ashcroft, supuestamente en Gales, avanzaba con paso decidido y expresión tormentosa. «Lord Blackwood», dijo al llegar con voz gélida. «Qué coincidencia encontrarle aquí, difamándome ante la señorita Coldmere». Thomas palideció visiblemente, pero mantuvo la compostura. «Su excelencia, creía que estaba atendiendo asuntos urgentes en Gales». «Evidentemente»,
respondió el duque con ironía cortante. ¿Puedo preguntar qué documentos muestra a la señorita Coldmere con tanto interés? Sin esperar respuesta, Imogen extendió la mano. Thomas, tras un momento de vacilación, le entregó los papeles. El duque los examinó brevemente y luego se echó a reír, para sorpresa de ambos. Impresionante falsificación, Blackwood. Reconozco el trabajo de Ferguson, ese estafador de Fleet Street. Siempre ha sido hábil con los sellos, aunque sus firmas dejan mucho que desear. Se volvió hacia Valeria, cuya expresión reflejaba confusión y dolor. Señorita Coldmere, le ruego me permita explicar esta situación. Miró severamente a Thomas, en presencia de Lord Blackwood, para que no queden dudas. Valeria asintió, intentando mantener la compostura. Mi viaje a Gales fue real, pero no por las razones que indiqué en mi nota, comenzó el duque. Fui para encontrarme con investigadores privados que había contratado semanas atrás para investigar a Lord Blackwood. Señaló al aludido con desdén. Sus deudas en Italia son reales, pero lo que no mencioné es que fueron adquiridas principalmente en mesas de juego y burdeles de lujo, no en inversiones fallidas como él pretende. Thomas dio un paso atrás, como golpeado por las palabras. Eso es calumnia, protestó débilmente. Tengo testimonios firmados de sus acreedores, continuó implacable el duque, así como registros de sus intentos por cortejar a diversas herederas desde su regreso, incluida Lady Fitzroy, a quien abandonó en cuanto supo de mi supuesto interés en la señorita Coldmere. Se volvió nuevamente hacia Valeria, suavizando su tono. En cuanto al rumor sobre mi compromiso con Lady Fitzroy, fue plantado deliberadamente por Lord Blackwood en la columna de Sociedad. El periodista me lo confirmó esta mañana, cuando le amenacé con demandar al periódico por difamación. Valeria miró a Thomas, quien ahora mostraba una palidez enfermiza. ¿Es esto cierto, Lord Blackwood?, preguntó con voz trémula. Thomas pareció desinflarse ante sus ojos. Mis intenciones no eran, balbuceó. El duque no es adecuado para usted, Valeria. Yo la conozco desde la infancia, y ha intentado manipularla con mentiras, intervino el duque. ¿Qué clase de base es esa para una relación? Thomas dio media vuelta y se alejó apresuradamente, su figura perdiéndose entre los paseantes del parque. Solos por fin, Valeria y el duque se miraron en silencio durante unos instantes. Debería haberle contado mis sospechas sobre Blackwood antes de partir, dijo finalmente Imogen, pero temía que pareciera un intento desesperado por desacreditarlo. Y yo no debería haber dudado de usted tan fácilmente, reconoció ella. Pero el artículo del periódico, seguido de su carta, una coincidencia desafortunada, admitió el duque tomando suavemente sus manos enguantadas. Pero quizás necesaria. Ahora puedo preguntarle, con todas las cartas sobre la mesa, ¿confía en mí, Valeria? ¿En mis sentimientos por usted? Valeria lo miró a los ojos, esos ojos azules que durante 3 años la habían perseguido en sueños, y supo, con absoluta certeza, que este era el momento decisivo, la jugada final que cambiaría el curso de su vida. Sí, respondió simplemente. Confío en usted, Imogen, y en lo que siento. La sonrisa del duque iluminó su rostro, transformándolo por completo. Entonces permítame hacer correctamente lo que vine a hacer a Londres hace 3 días. Para su sorpresa, el duque se arrodilló ante ella, allí mismo, en medio de Hyde Park, atrayendo miradas asombradas de los transeúntes. Señorita Valeria Coldmere, después de 3 años admirándola en silencio, ¿me haría el extraordinario honor de convertirse en mi esposa? Valeria era consciente de los murmullos y exclamaciones a su alrededor, de su doncella que observaba boquiabierta a pocos pasos, del escándalo que esto supondría en los círculos sociales. El perfecto, formal y protocolar duque de Ashcroft, arrodillado en un parque público, proponiendo matrimonio como un romántico impetuoso, y no podía importarle menos. «Sí», respondió con una sonrisa radiante. «Sí, Imogen, me casaré con usted». El duque se levantó, y contra toda etiqueta y decoro, la besó brevemente en los labios antes de abrazarla. Los aplausos espontáneos de varios testigos rompieron el momento, devolviéndolos a la realidad. Imogen ofreció su brazo a Valeria, que lo tomó con firmeza. «Supongo que acabamos de dar a la sociedad londinense el escándalo del año», comentó ella, aún sonrojada por el beso. «No», corrigió el duque mientras caminaban juntos, seguidos a distancia por la atónita doncella. «Les hemos dado el romance del siglo». 6 meses después, en la ancestral capilla de los Ashcroft, Valeria Coldmere se convertía en duquesa.
La ceremonia fue el evento social del año, con asistencia de la más alta aristocracia e incluso representantes de la familia real. Entre los invitados no se encontraba Lord Thomas Blackwood, quien había partido hacia América poco después del incidente en Hyde Park, supuestamente para explorar oportunidades comerciales, aunque los rumores sugerían que huía de numerosos acreedores. Durante el baile nupcial, mientras giraban al compás de un vals de Strauss, el duque inclinó la cabeza para susurrar al oído de su esposa. «¿Sabe lo que pensé aquel día, hace casi 4 años, cuando la vi por primera vez rechazando la propuesta del vizconde Harlow?» Valeria negó con la cabeza intrigada. «Pensé, esa mujer nunca me aceptará, y decidí que, si no podía ganar su corazón, al menos ganaría su respeto a través de nuestra amistad. Y en cambio ganó ambos», respondió ella apretando ligeramente su mano. «Todo porque la vi aceptar el brazo de otro», murmuró Imogen con una sonrisa. «Y decidió hacer la jugada que cambió toda la temporada», completó Valeria, recordando el título que ahora describía perfectamente su historia. Mientras continuaban bailando, rodeados por la sociedad que tanto había especulado sobre ellos, Valeria pensó en el extraordinario giro que había dado su vida. De ser la solterona demasiado exigente, a convertirse en la duquesa de Ashcroft, de rechazar propuestas por principios, a aceptar una por amor. Había valido la pena esperar. Cada baile, cada conversación ingeniosa, cada mirada robada durante 3 temporadas, todo había sido parte del elaborado juego que finalmente los había unido. Un juego donde, por una vez, todos habían ganado, excepto, quizás, Lord Thomas Blackwood. Pero esa, como suelen decir en los salones londinenses, es otra historia.